que tenemos libertad para acceder a la presencia de Dios a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Amén. ¿Sí? Entonces podemos venir libremente a su presencia. Entonces honremos esta libertad que gozamos. Así como dice aquí en el versículo, dice, acerquémonos con un corazón sincero, ¿sí? En seguridad de la fe que profesamos. Entonces, alabemos y bendigamos el nombre de nuestro Dios, honrando, ¿sí?, esta libertad que gozamos. Amén. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías Salvador. Señor, mi Dios.
Jesús, tu nombre sobre todo nombre es. El apóstol Pedro, puesto en pie, daba cuenta de esto a las autoridades judías, Señor. Dios mío, diciendo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, en el cual seamos salvos, en tu nombre, Jesús. Bendito sea Dios, bendito sea Jesús por estar aquí presente, Señor. Gracias, amado Dios. Tú dijiste, buen Señor, fiel Señor, que allí donde estuviéramos 2 o 3 congregados en tu nombre, allí va a estar tú en medio nuestro. Bienvenido entonces, Señor, bienvenido Jesús, a esta humilde casa de oración, a esta reunión, Señor. Bienvenido Dios, a mi mente, a mi corazón. Bendito seas. Quieras tú recibir todo nuestro cántico, nuestra canción, nuestros loores a ti, amado Dios, a tu Hijo Cristo, nuestro Señor, y al Espíritu Santo. Quieras tú recibirlo como perfume grato, como olor fragante. Esa es la intención, ese es el deseo de nuestro corazón. Reconocemos que tú eres el único ser adorable. Y reconocemos cuánto nos has amado, Dios, que enviaste a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros en aquella cruz, para que así nosotros tuviéramos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, Dios. Te bendecimos y te adoramos, Señor. En esta hora, Señor, Dios mío, quieras tú aquietar nuestra mente y nuestros corazones, Señor. Quieras a través de tu Santo Espíritu tomando control, Señor, de toda palabra dicha y oída en tu nombre, Señor. Para el crecimiento de tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor. Tomen asiento, amén. Pues bien, continuamos entonces con la carta a los Romanos, capítulo 7. Amén. Vamos a comenzar a leer del versículo 7 en adelante, hasta el final del capítulo. Hay un subtítulo allí en su Biblia, a partir del versículo 7, que dice: el pecado que mora en mí. ¿Lo tiene, hermano? Bueno, ahí le vamos. Versículo 7, comienza con una pregunta el apóstol Pablo. ¿Qué diremos pues? Y sigue preguntando. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley de la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios,
más con la carne a la ley del pecado. Hace una pregunta allí, como siempre el apóstol Pablo, muy preguntón, tratando de que nuestro sentido espiritual y nuestra comprensión sea abusada, ¿verdad?, por sus preguntas, pero es un capítulo que no es fácil de entender, está lleno como de contradicciones, así como nuestra vida está llena de contradicciones también. Le digo por si usted no se dio cuenta, ¿verdad? Amén. Amén. Yo puse como título de mi sermón, Miserable de mí. Podría ponerle otro que más tarde le voy a revelar, pero entendí, el apóstol Pablo llega a esta conclusión, dice, miserable de mí. Miserable de mí. Es la conclusión que Pablo llega de sí mismo. Miserable de mí. Es como si él dijera, entiendo yo, lo que Pablo quiere decir con esta expresión es que no puedo. Jesús, te necesito. No llego. Necesito de ti. Pablo está reconociendo aquí su lucha interior. No sé si se dieron cuenta, ¿verdad? Creo que es muy evidente lo que está haciendo Pablo. Y Pablo en este capítulo tan delicado también está reconociendo su fracaso en esa lucha. No son cosas fáciles de reconocer. Hermanos, todos, absolutamente todos los creyentes en Cristo Jesús, día a día se enfrentan con esta misma lucha que el apóstol Pablo está aquí hablándonos de ella. Y aquel que no tiene esta lucha en su interior, o no es un verdadero creyente, por lo tanto no es salvo, o no ha entendido un ápice del Evangelio. ¿Cómo claro? El apóstol Pablo está revelando la lucha que había en su interior. O tal vez nuestra hipocresía alimenta nuestro orgullo, ¿verdad? Nos gana y nos permite pavonearnos como vencedores. Muchas veces he saludado a infinidad de personas creyentes. No le digo con esto con ánimo de criticar, sino me estoy absteniendo a hablar sobre el texto. Dice, ¿cómo estás, hermano? Ah, bendecido, prosperado y con salud. Como un cliché, como un reclame, ¿verdad? Ya la tiene una respuesta aprendida de memoria, aunque literalmente estamos sangrando por la herida. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decimos eso? ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué si estamos enfermos no? Sí, estoy enfermo y vengo a los pies de mi Señor porque mi Dios no solamente es mi Salvador, sino también es mi sanador. O no es nuestro sanador. Amén. Es nuestro sanador. Amén. Es nuestro Salvador. ¿Quién como Él? Entonces, ¿por qué nuestro orgullo no nos permite confesar realmente lo que está pasando en nuestro interior y nos pavoneamos diciendo que con una sonrisa de oreja a oreja como que está todo bien y realmente no está todo bien? Disfrazamos nuestras derrotas con una sonrisa y asegurándole a todos los demás que está todo bien. Ese es nuestro orgullo. Lo que nos enseña el apóstol Pablo en este capítulo es que la ley de Dios es buena, es santa y justa. Pero lo que nos enseña el apóstol Pablo en este capítulo bendito es que la ley no puede salvarnos, ni tampoco puede santificarnos, porque ella no nos da el poder de obedecerla en su totalidad. ¿Entiendes? La ley de Dios viene a ser como un reflejo de lo que Dios es, porque Dios es santo, Dios es justo y Dios es bueno. ¿Bueno Dios? Amén. Es bueno Dios, es santo Dios y es justo Dios. ¿Amén? Entonces, el problema no es la ley. El problema somos nosotros que no queremos obedecer la ley de Dios. ¿Amén? Amén. Entonces, nuestro orgullo no nos permite obedecerla porque nuestra naturaleza rebelde está siempre rebelándose contra la voluntad de Dios. ¿Entiendes? No quiere nuestro orgullo, nuestra rebeldía natural,
no nos permite aceptar lo que Dios dice de nosotros y nos hace siempre rebelarnos contra la voluntad de Dios. Ponernos, como dice que yo, en la vereda de enfrente, ¿no? Así que la ley entonces nos dice lo que es la voluntad de Dios, pero ella no nos capacita para hacer la voluntad de Dios. ¿Me entienden? Eso es lo que nos está enseñando Pablo. Entonces, por lo tanto, el apóstol Pablo nos está enseñando en este capítulo que la única manera de ser salvo es aceptando la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Creo que ya de esto ya hemos hablado. Cómo hemos sido justificados por Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única manera de salvarnos es aceptando la justicia de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que es Dios mismo el que provee para nuestra salvación. Amén. Entonces, lo que decanta que no somos salvos, no vamos a ser salvos por nuestro propio esfuerzo, en nuestras propias fuerzas. Amén. Porque creo que todos nos conocemos un poquito a nosotros mismos, ¿verdad? Y todos sabemos cuánto fracasamos en obedecer a Dios. ¿Sí o no? ¿Tú sabes cuán fracasadas eres para obedecer a Dios? ¿Verdad que te das cuenta que no te puedes salvar a ti mismo? Obedeciendo toda la ley de Dios, no vamos a ser nunca salvos. Amén. Entonces, Pablo nos enseña que somos salvos por la fe. Ahí en Efesios lo explica muy bien. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Amén? Entonces, somos salvos por gracia al aceptar por fe la justicia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 13 del texto hoy. Del 7 al 13, Pablo está como dividiendo el sermón. Y la mitad de este capítulo, Pablo describe cuál era su vida antes de venir a Cristo, antes de ser cristiano. Y la segunda mitad del sermón, Pablo describe entonces cuál era su condición después de creer en Cristo. Algo que parece como que nosotros ignoramos, pero que tenemos que aprender, que hoy vamos a aprender cuál es nuestra condición, aún creyendo en Cristo Jesús. Entonces, Pablo, ¿qué hace? Se describe a sí mismo, ¿verdad? Parece como el que él revela su intimidad, pero más íntima, bien en su interior está. Pero quiero decirte, porque que por gracia y obra del Espíritu Santo, el apóstol Pablo está describiéndote a ti mismo. ¿Entiendes? Te recomiendo que leas en tu casa tranquilamente este capítulo y lo tomes a forma personal, que lo personalices, que lo hagas tuyo. Porque el apóstol Pablo está hablando también, no solamente de él, sino está hablando de ti, está hablando de mí, de cada uno de nosotros. Entonces, Pablo que está haciendo, describiendo no solamente su lucha, sino la lucha que cada creyente, que todo creyente tiene en su interior, que todo verdadero creyente tiene en su interior. Antes vivíamos para el pecado. Éramos pecadores empedernidos, ¿verdad? Vivíamos para el pecado y en pecado. Como decía el apóstol Pablo, éramos hijos de ira, igual que los demás. Así nos llamaba el apóstol Pablo. Ahora en Cristo Jesús, ahora que somos de Él, que ya no le vivimos para el pecado, porque el apóstol Pablo, ¿se acuerdan del sermón anterior? Nos enseñó de que le pertenecemos a otro, que ya no tenemos como Señor el pecado. Amén. Por medio del cuerpo de Cristo nosotros hemos muerto al pecado. Ahora la iglesia le pertenece a otro, tiene otro marido, otro esposo, que es Jesucristo. Amén. Eso lo aprendimos, ¿se acuerdan? La semana pasada. Le pertenecemos a otro.
otro es nuestro marido, otro es nuestro esposo, y es Jesucristo. Ya no le pertenecemos al pecado. Hemos muerto por medio, al estar unidos a Cristo, en esa unión indisoluble, que solamente es un misterio lo que Dios ha hecho, porque Dios nos ha hecho, dice, uno en Cristo, y no da explicaciones, es un misterio que Dios reservó para la iglesia, pero que ciertamente Dios lo ha hecho. Cristo nos lo ha dado como nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo, y ya no le pertenecemos al pecado porque somos de otro. Fuimos redimidos, fuimos rescatados, éramos esclavos, le pertenecíamos al pecado, mas Dios nos redimió, y de esto hablamos también en el culto pasado. Dios pagó un precio, ¿verdad?, para liberarte de tu esclavitud del pecado. Fuiste altamente evaluada por Dios. Amén. Un muy alto precio pagó el Señor por cada uno de nosotros. ¿Entiendes? La sangre y la vida de su Hijo. El apóstol Pedro lo explica muy bien en su primera carta, capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Dice que, sabiendo que fuiste rescatado, esa es nuestra redención, fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual heredaste de vuestros padres. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. Mira lo que está diciendo, lo que nosotros tenemos lo que el hombre común tiene por tesoro. El apóstol Pablo lo habla como cosas corruptibles, cosas que no tienen valor frente a la sangre de Cristo Jesús. Fuiste rescatado no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero, dice, sin mancha y sin contaminación. Amén. Explica el apóstol Pedro, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos, dice, por amor de vosotros. Un muy alto precio pagó el Señor para que cada uno de nosotros estuviéramos hoy sentados en libertad en este recinto, escuchando el Evangelio de nuestro Señor, para que nuestras almas sean verdaderamente convertidas en hijos de Dios. Entonces es decir que ya no le pertenecemos a otro, fuimos redimidos, quiere decir que fuimos comprados, ¿entiendes? Amén. Amén. Alguien pagó el precio, Dios pagó el precio con la vida de su Hijo. Entonces, mediante la muerte de Cristo, Pablo enseña, al estar unidos con Él, ya entonces no le pertenecemos más al pecado. Ahora estamos unidos a Cristo y le pertenecemos a Él. Entonces, por lo tanto, ¿qué sucede? Aborrecemos el pecado. ¿Qué te sucede a ti cuando pecas? ¿Te sientes bien? ¿Verdad que no? Aborrece, te sientes mal, Amén. porque amas a Dios. Amén. ¿Entiendes? Amamos a Dios, por lo tanto no amamos el pecado. No vivimos para el pecado y en el pecado. Pero ciertamente, cuando pecamos, nos sentimos muy mal, Amén. porque no amamos el pecado, amamos a Dios. Entonces, Pablo nos enseña que por ser creyentes, por estar en Cristo, estamos en victoria. Ahí en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 55 en adelante, dice así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, versículo 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, antes de conocer a Cristo Jesús, nosotros vivíamos en pecado, respiramos ese pecado, no nos incomodaba el pecado, ¿entiendes? El pecado siempre nos ganaba, el pecado se enseñoreaba de nosotros. Esa era nuestra vida antes de venir a los pies de Jesús, ¿entiendes? Pero ahora, en Cristo Jesús enseña el apóstol Pablo que no peleamos para obtener la victoria, peleamos desde la victoria. Amén. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo en sus cartas. Peleamos desde la victoria.
Romanos 6:18. Dice el apóstol Pablo, y liberados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Entonces, si bien ya fuimos liberados del pecado, esto no quiere decir que tenemos que ignorar de que estamos sumergidos en una lucha constante contra el pecado. No debemos ignorarla, porque esta lucha es constante y debe llevarse hasta nuestro último aliento de vida. ¿Entiendes? Amén. Pablo, como creyente en Cristo Jesús, decía de sí mismo, he peleado la buena batalla. Y la buena batalla, querido hermano de la fe, no es que nos tenemos que pelear usted y yo. La buena batalla es que usted, yo, cada uno de nosotros, debemos de pelearla contra el pecado que mora dentro de nosotros. Esa es la verdadera batalla que el creyente debe enfrentar cada día de su vida hasta el último aliento. Ese sería el otro título que tendría para ponerle a este sermón. Hasta el último aliento debes pelear esa batalla, hermano. No en tus fuerzas, sino con las fuerzas que Dios te da a través del Santo Espíritu. Entonces el tema de este capítulo es que la ley de Dios no nos salva, ni tampoco nos puede santificar. ¿Entiendes? Ella nos provee de fuerzas para obedecer a Dios. Entonces el tema de este capítulo no es la ley en sí mismo, sino el problema que nosotros tenemos para no obedecer la ley de Dios. ¿Y ese problema cuál se llama? Pecado. El pecado que mora a mí, decía el apóstol Pablo. Entonces, encontramos leyendo el texto que lo primero que Pablo hace nos habla de acerca de la ley. Vemos lo que Pablo dice acerca de la ley, que dice así. Pablo nos enseña que la ley no tiene defecto alguno. ¿Sí? De hecho, dice ella en el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa. El mandamiento es santo, es justo y es bueno. Lo primero que Pablo hace en este texto que leímos, Pablo comienza a hablar acerca de la ley. Y dice de esta manera, el mandamiento es santo, es justo y bueno. Entonces Pablo nos está enseñando que la ley en sí misma no tiene defecto alguno. Sino por el contrario, nos enseña el apóstol Pablo que la ley nos enseña cuán pecadores somos. En Romanos 3:20 el apóstol Pablo dice así, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué te parece? Es muy clarito lo que dice el apóstol Pablo acá. Entonces, la ley, querido hermano, te es dada de parte de Dios como un espejo, en el cual tú te miras y ves tu estado de pecaminosidad. Te ves cuál tú eres. Esa es la ley de Dios. Es un espejo que Dios te da. Para que veas, ¿entiendes, hermano? Cuán pecadores somos. Para que veamos cuán incapaces somos de salvarnos a sí mismos. De salvarnos a nosotros mismos. Entonces, la ley nos es dada por Dios para que podamos entender no solamente cuán pecadores somos, sino también cuánta necesidad tenemos de un Salvador, porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Para que veamos y comprendamos cuánta necesidad tenemos de la gracia de Dios. Entonces, la ley también nos ha sido dada por Dios para que podamos comprender cuán grande y cuán hermoso es el regalo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Amén. Pablo dice de la ley en el versículo 15, porque sabemos que la ley es espiritual, porque la ley nace desde la misma mente y el corazón de nuestro Dios. Entonces expone su santidad, expone su justicia. ¿Entiendes?
Por eso dice Pablo que la ley es espiritual, es sin defecto, nace del mismo corazón de Dios. Entonces la ley es justa, es santa, es buena, enseña el apóstol Pablo. Amén. Nace de Dios, tiene su origen en Dios, el cual es justo, es santo y es bueno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, toda esta lucha que el apóstol Pablo está exponiendo aquí, la debemos de tener todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Todos. Y hay de aquel que no esté en pie de guerra con el pecado de su interior. No con los pecados de los demás, hermano. Le erraste en la batalla. Estás mal colocado en la batalla. Hay una lucha, se debe estar gestando una lucha en vuestro interior, cada día de vuestra vida. Amén. Contra el pecado que mora en cada uno de ustedes, querido hermano. Versículo 16 dice Pablo, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Amén. Pablo decía entonces, miserable de mí. Lo otro que hace Pablo, habla de sí mismo. Y al hablar de sí mismo, para entender bien esto, cada uno de nosotros debemos de meternos en la piel del apóstol Pablo y entender que él también está hablando de mí, está hablando de él. O sea, personifica este mensaje. Todos los mensajes de la palabra deben ser personificados por cada uno de ustedes, ¿entiende? Debes entender que Pablo no solamente está hablando de él, sino de ti. Y la otra cosa que hace Pablo en este texto, versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, más, que dice el apóstol Pablo, yo soy, versículo 14 de tu Biblia, yo soy carnal, ¿qué dice? Pablo está hablando de sí mismo, ¿sabía? Amén. ¿Sí? El Espíritu Santo, por medio de la boca del apóstol Pablo, está hablando de ti mismo, querido hermano y hermana. Somos carnales, vendidos al pecado. Amén. Pablo no hace esto con las ganas, con el propósito de ofendernos, sino al contrario, de que realmente nosotros podamos entender que debemos estar en una lucha contra el pecado como eran cada uno de nosotros, hermano. Amén. Porque si no estamos en esa lucha, cada día es que realmente no hemos entendido en una pizca del Evangelio. Dudo de que seamos creyentes si no estamos en pie de guerra. Entonces, Pablo revela que a pesar de que somos nueva criatura, ¿te acuerdas que el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 17 dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? ¿Te acuerdas? Entonces Pablo dice de que a pesar de que somos nueva criatura, aún queda en nosotros entonces vestigios, quedan rastros de pecaminosidad con las cuales tenemos que luchar cada día. Es verdad eso, hermano. Amén. Somos nueva criatura, pero nuestra carne obedece a la ley del pecado, ¿entiende, hermano? ¿O no lo sabe usted? Es nueva criatura, pero la carne nos lleva a pecar empedernidamente. ¿Sí? Porque yo pongo tímidamente, hay rastro, hay como vestigio, pero en realidad hay mucho más que eso. No es una pizca tan solo. Entonces contra esa pecaminosidad tenemos que enfrentarnos cada día, ponernos en pie de guerra, cada día, querido hermano. Cada instante de nuestra vida, como te dije hoy, hasta el último instante. Debes estar en pie de guerra para honrar a tu Señor. Entonces, lo cierto nos está enseñando el apóstol Pablo que, a ver si lo entienden, que todos los creyentes tenemos problema con el pecado. Pablo estaba predicando a la iglesia de Roma y también a nosotros. Todos, queridos. Todos tenemos problema con el pecado. Él decía de sí mismo que tiene problema con el pecado. Yo digo, yo tengo problema con el pecado.
Y te digo, en el nombre del Señor, en palabra del Señor, con mucho amor, que tú tienes problemas con el pecado. Lo admitas o no lo admitas. Amén. Todos, absolutamente todos, tenemos problemas con el pecado. Amén. Si el gran apóstol Pablo se pone en primer lugar, hermano, ¿qué nos queda para tú y yo? Obvio que no lo podemos negar, que también cada uno de nosotros tenemos problemas con el pecado. Amén. El problema es que nosotros tenemos categorías para categorizar el pecado y da la posibilidad que siempre el pecado del otro es mucho más negro, mucho más grande que el mío, ¿verdad? Pero Dios no categoriza el pecado como nosotros, no le ponemos categorías ni colores. El pecado es pecado. Amén. ¿Entiendes? El problema no lo tiene Dios, el problema lo tenemos nosotros, que nuestra hipocresía nos tapa los sentidos espirituales y los oídos y no nos deja escuchar bien lo que Dios dice a través de su palabra. Todos tenemos problemas con el pecado, hermano. Amén. El apóstol Pablo revela la gran lucha que estaba pasando en su interior y no buscaba avergonzarse a sí mismo, sino buscaba, hermano, que nosotros también nos encaminásemos en esa lucha cada día, hermano. Amén. Y si no estamos en esa lucha, estamos perdidos entonces. No podemos decir que somos creyentes. Entonces, Pablo llega a la conclusión que la ley es espiritual, es divina. Pero él decía que él era un carnal, vendido al pecado. Entonces la conclusión para nosotros es que también nosotros somos carnales. Así como Pablo se identificaba como un carnal. Amén. Todos tenemos esta lucha, hermano. Ya te digo, lo admitamos o no lo admitamos. Todos tenemos que tener esta lucha, hermano. Amén. El problema es que nos ocupamos mucho de la vida ajena y no obedecemos la palabra de Dios, la cual nos enseña: ocupaos de vuestra salvación con temor y reverencia. Nos ocupamos mucho de la vida ajena y no nos ocupamos de nuestra propia salvación. Ocupaos de vuestra salvación con temor y reverencia. Peleen la buena batalla. No se peleen con sus hermanos, peleen la buena batalla. Te das cuenta que son cosas muy diferentes. Amén. Versículo 18 del texto de hoy. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, dice el apóstol Pablo. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Yo como que me sale naturalmente, no te sale naturalmente meter la pata, como decimos en pedrense, en criollo. Hacer cosas que de repente no premeditamos, no pensamos y dañamos y lastimamos y dale. Pero mire que no pasamos toda la noche planeándolo. Nos sale de forma natural y espontánea, hermano. No te ha sucedido y después nos agarramos la cabeza y nos arrepentimos, pero ya es mal, lo hacemos. ¿Por qué? Porque no muere el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero dice el apóstol, el no el hacerlo, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Viste? Pablo tenía problemas con el pecado. Tú tienes problemas con el pecado. Yo tengo problemas. Amén. Y tenemos que estar en pie de guerra contra ese pecado. Amén. Versículo 21. Así que, queriendo ya hacer el bien, hallo esta ley que está en mí, dice el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, querido hermano, debemos de ponernos en guerra. Debes estar en pie de guerra contra el pecado que mora en ti. No te ocupes más del pecado de la otra persona. Yo sé que somos muy especialistas en ver la paja en el ojo ajeno. Y somos tan tuertos y tan miopes que no vemos la vida que está en nuestro propio ojo.
Jesús ya lo predicó, ¿no? ¿Verdad? Amén. ¿Entiendes? Somos especialistas en ver los defectos de los demás y no vemos los nuestros. Nos ocupamos mucho de la vida ajena y no nos ocupamos de nuestra salvación con temor y reverencia como Dios enseña en sus palabras. Entonces, si bien ya fuimos liberados del pecado, dice el apóstol Pablo, ya no le pertenecemos, dice, en nuestra carne está el pecado que quiere de continuo, ¿verdad? Tirarnos de los escalones para abajo, que quiere de continuo someternos. Casi que nos sale de forma natural, ¿sí o no? Tenemos que luchar con nosotros mismos para no caer, porque el pecado siempre busca someternos. ¿No te sucede eso? Eso le sucede al apóstol Pablo y le debe suceder a cada verdadero creyente, hermano. Romanos 6:12. Por eso el apóstol Pablo dice así. Si no, ¿por qué te piensas que el apóstol Pablo comienza en este versículo diciendo esto? No reine, pues, 6:12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. No permitas que el pecado gobierne tu vida. ¿Tú entiendes? Yo no sé cuál es el problema que tú tienes. Dios lo sabe y tú lo sabes. Te puedo asegurar que en esta congregación hay multitud y diversidad de pecados. No me mofo de ello. Pero tú debes reconocer cuál es tu problema. Y no debes de permitir que ese problema reine en tu vida, que ese problema gobierne tu vida. No obedezcas al pecado que está en ti. Lo que está diciendo el apóstol acá en el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Entonces, hermano, el apóstol dice que la ley es espiritual, mas tú y yo somos carnales y debemos de tener cuidado entonces de no ser seducidos por el pecado. Por eso dice 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Como dice también el mismo apóstol Pablo en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad pues firmes. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, no volvamos vuelta para atrás. Mi suegra tenía una lorita, sabe que toda la vida vivió en la jaula. Esa jaula toda la vida estuvo abierta. Y la lora siempre vivió alrededor de la jaula. No conocía otra vida sino en la jaula. Y a veces a nosotros nos sucede lo mismo con el pecado. Somos liberados por Dios y volvemos de vuelta. Por eso Pablo dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No volvamos de vuelta. Como el perro a su vómito, ¿entiende, hermano? Entonces lo que quiere decir Pablo es que a los cristianos verdaderamente, al que ama a Dios, le pesa pecar, ¿entiendes? Lo que está diciendo Pablo en este capítulo es que a nosotros los cristianos nos avergüenza pecar. Lo que dice Pablo es que nosotros los cristianos cuando pecamos nos arrepentimos. ¿Sí? Lo que también dice el apóstol Pablo es que nosotros los cristianos reconocemos nuestros pecados. ¿Sí? Lo que también dice el apóstol Pablo en este capítulo es que nosotros los cristianos debemos luchar contra el pecado que está en nuestro interior. Amén. Lo que también dice el apóstol Pablo es que nosotros los cristianos confesamos nuestros pecados al Dios de los cielos. Amén. ¿Amén? Entonces, nosotros no vivimos en y para nuestro pecado, ¿no? Ya fuimos liberados. Vivimos para Dios y somos siervos de la justicia, somos siervos de Dios, le servimos a Dios con gozo, alegría y amor.
Romanos 6:18. Vete en una hoja para atrás en tu Biblia, dice así. Porque Pablo nos está enseñando que fuimos liberados del pecado, que ya no le pertenecemos más al pecado. Dice así. Y liberado del pecado viniste a ser siervos de la justicia. O sea que ya no le pertenecemos más al pecado, le pertenecemos a otro. Otro es nuestro amo, otro es nuestro Señor y es Jesucristo. Amén. A Él debes servirle cada día de tu vida. ¿Le sirves? ¿Reconoces que Jesús es tu Señor? Amén. ¿Le sirves? Vamos a vuelta. ¿Reconoces que Jesucristo es tu Señor? Amén. ¿Sabes que Jesús es tu Salvador? Amén. ¿Lo sabes? ¿Lo reconoces como tu Señor? Amén. Va la pregunta, ¿le estás sirviendo? Pues tú sabes que tu Dios reclama adoración y servicio. Amén. ¿Le servís a Dios? Pues si no lo hace, comienza a hacerlo. Amén. Entonces, cada vez que pecamos, nos aborrecemos a nosotros mismos, ¿verdad? Aborrecemos el pecado. Amén. No nos bañamos en el pecado, no nos deleitamos en el pecado, aborrecemos el pecado en el que incurrimos, ¿verdad? Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino, dice el apóstol, lo que aborrezco. O sea, eso es lo que nos pasa a los que amamos a Dios. Amén. Aborrecemos. Nos pasamos y ya, nos sentimos mal. ¿Sí? Entonces, hermano, así como Pablo, todos tendríamos que identificar esta lucha, que debe de estar gestándose en cada uno de nosotros los que decimos que amamos a Dios. Y esa lucha, en esa lucha a veces, ¿sabes? A veces vencemos, a veces somos vencidos, pero siempre tratamos de honrar a nuestro Dios. Amén. Pablo en estos capítulos él está describiendo una lucha personal, la lucha que él tenía con su pecado. Por eso dice el pecado que mora en mí, ¿verdad? Con el pecado que aún vivía dentro de él, pero a su vez también él describe la lucha personal que cada uno de ustedes tienen en su interior. Y si no la tienen, ahora sabe que la debe de tener. Si no, no es un verdadero creyente. Si usted no está combatiendo con el pecado que está en usted, dudo que sea cristiano, hermano. ¿Entiende? Si usted está de licencia o un año sabático con el pecado, entonces, cuidado, no se está ocupando de su salvación con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque en nuestra carne no mora el bien. ¿Sí? Entonces, todo lo que vamos a hacer en nuestra propia fuerza, todo, hermano, es todo apariencia, ¿sabes? Porque lo vamos a hacer para glorificarnos a nosotros mismos. Aunque parezcamos que estamos haciendo bien, en realidad estamos buscando reconocimiento, estamos buscando que nos alaben a nosotros, no a Dios, por supuesto. Para que vean cuán grandes somos, cuán santos somos. Cuando hacemos las cosas para que nos vean, aún en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? No para que vean cuán grande y cuán santo es Dios. Nuestro Señor, predicando en ese monte, dice así, según San Mateo capítulo 5, del 15 en adelante, dice así: no se enciende la luz y se pone debajo un almud, o sea, debajo un cajón, sino dice sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dice el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y, ¿cómo sigue? Y te alaben, te digan, qué bueno, qué santo sos vos, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A nosotros, a ti y a mí, nos corresponde la misericordia y la gracia de Dios, pero a Dios, solamente a Él, la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. ¿Entiendes? La alabanza sea para nuestro Dios. Amén. Cuidado, hermanos.
Dios te da de su amor, todo su amor. Ahora, Él no comparte su gloria con nadie. ¿Lo has entendido? ¿Lo has aprendido? Amén. Solo a Dios la gloria Amén. y solo a Él la honra. Amén. Amén. Entonces, vamos de vuelta. Todos los días debemos estar inmersos en esa batalla contra el pecado que mora en cada uno de nosotros, que mora en ti. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están entendiendo? Amén. Este problema lo tiene el apóstol Pablo y lo debemos tener nosotros. Amén. Un enfrentamiento diario con el pecado que mora en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Amén. En lucha, estamos en pie de guerra contra el pecado. ¿Sí? La nueva criatura que somos, porque por haber creído en Cristo Jesús, nueva criatura somos, busca agradar a Dios. Ahora, el pecado que habita en nosotros, ¿qué hace? Quiere que le obedezcamos, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí está el enfrentamiento. Por eso Pablo dice ese mismo el versículo 24. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Qué opinas de ti mismo? Amén. ¿Qué tal si alguien te llamara miserable? ¿Tú qué piensas? ¿Me estás insultando? Entonces Pablo se insultaba a sí mismo. Y verdaderamente tenemos que reconocer que cuán miserable nos ha hecho el pecado, querido hermano. Amén. ¿Cuánto daño hace el pecado? El problema es que nosotros somos insensibles para el daño que hacemos a los demás cuando pecamos. Por eso Pablo dice, miserable de mí. Miserable, se consideraba a sí mismo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y sabes, y cuanto más te propones hacer lo que le agrada a Dios, más grande es el enconamiento del pecado en tu carne, más grande parece que se vuelve el enemigo dentro de ti. Hermano, si tú resuelves no congregarte, si tú resuelves no orar, si tú resuelves no leer la Biblia, si tú resuelves no amar a tus hermanos, mira, vos la vas a pasar plácidamente, vas a estar en paz con tu carne. Ahora, cuando tú decidas venir a congregarse, parece que se te pone todo en contra, ¿verdad? No encuentras obstáculos para congregarte. Cuando tú decides tomar un tiempo de estudio y de lectura de la Biblia, ¿la lees? ¿Tenemos tiempo para leer la Biblia? No le voy a hacer levantar la mano a ver quién lee la Biblia todos los días, porque no quiero avergonzar a nadie. Pero el pueblo de Dios no lee la palabra de Dios todos los días. No meditamos en la palabra de Dios todos los días. Y si realmente nos proponemos estudiar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, mira, no sabe cómo se va a enardecer el enemigo. Siempre que quieramos actuar en favor del reino de los cielos, mira, vamos a tener una gran oposición. Una gran lucha se va a gestar. ¿Entiendes, hermano? Una gran batalla. ¿Por qué? Porque la nueva criatura quiere agradar a Dios, pero el pecado que mora en nosotros nos presenta esa lucha, se pone también en pie de guerra para que nosotros no obedezcamos a Dios, ¿verdad? Para impedirnos obedecer a Dios. Entonces, lo cierto, hermano, es que no siempre somos ganadores. ¿Lo reconoces? ¿Sí? No siempre le ganamos en nuestro pecado. Lamentablemente a veces perdemos. ¿Sí? Y no nos mofamos porque perdemos. Nos avergonzamos cuando perdemos. Y se lo confesamos a Dios, el cual es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda nuestra maldad. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, nos preguntamos. Porque el apóstol Pablo se pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A modo de conclusión, estaba preguntando el apóstol Pablo al final allí del texto, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, este cuerpo de pecado? ¿Quién nos libra del pecado que mora en nosotros? Entonces Pablo dice, Jesucristo. Amén. Jesucristo. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Rey.
el que nos da fuerza en toda batalla, ¿verdad? El que pelea por nosotros. Amén. Amén. Jesucristo. ¿Quién me librará? Jesucristo. ¿Quién te va a hacer un vencedor? Jesucristo. Por eso Pablo dice Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y por eso comienza en el capítulo 8, versículo 1, comienza así de esta manera. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira qué manera de comenzar el 8, pero para leer el 8 no te puedes saltear el 7, tienes que aprender muy bien el 7. Porque para los que estamos en Cristo Jesús, enseña el apóstol Pablo, ya no hay más condenación. Dios nos ha declarado justo, quiere decir libre de toda culpa, libre, exento de toda condenación. Entonces, Dios nos ha hecho libres del pecado, pero siervos de Jesucristo nuestro Señor. Estamos en una guerra. Y recuerda que si estás batallando, y si a ti también te está sucediendo lo que le está sucediendo al apóstol Pablo, bueno, ¿sabes qué? No temas. Si hay una lucha en tu interior, si Pablo con su lucha está describiendo lo que hay en tu interior, no temas. ¿Sabes? Sigue adelante. Amén. Sigue adelante. Hasta el último aliento. Sigue peleando una buena batalla. Amén. Vamos a ponerlo aquí. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor, en la cual el apóstol Pablo está identificando, Dios mío, la lucha que estaba en su interior, pero también el campo de batalla que está en nuestro interior contra el pecado, mi Señor. Amado Señor, te damos gracias porque nos has dado tu hermosa palabra, Señor, en la cual identificamos, Señor, nuestro pecado. Y te damos gracias, Dios mío, porque, Señor, tú también nos has dado de tu Santo Espíritu, mi Señor, para vencer. Señor, tu Santo Espíritu es lo que nos da el poder, Señor, de ir adelante cada día, Señor. El que nos da fuerza para ponernos de pie en la batalla, Señor. Amado Dios, sabemos bien que tu gracia nos acompaña cada día, Señor. Señor mío, seas tú en esta hora, Señor, dándoles la victoria a cada uno de mis hermanos en las áreas que ellos han identificado hoy, mi Señor. Señor, como decía el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí, y ciertamente no lo decía pavoneándose, sino estoy seguro que lo decía con mucha tristeza y dolor, Señor, pero reconociendo la verdad, Señor, de tu santa palabra. Gracias, Dios, porque si bien frente al pecado nos encontramos como miserables, Dios, de nada nos pavoneamos, Señor. Te damos gracias por haber enviado a tu Hijo, Señor, por medio del cual tú nos das la victoria, Señor, sobre el pecado y la muerte. Amado Dios. Es por eso que tu iglesia, Dios, te bendice, te adora, Señor, y te servimos con amor, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, que están aquí presentes. Y seas tú dándoles fuerza, Señor, en esta batalla cada día, Señor. Amén. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.